Bienvenidos al podcast que estamos empezando hoy, nuestro primer episodio con el equipo de jóvenes de la Iglesia de la Misión. Hello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos Dios les bendiga. contentísimos por este primer episodio. Sean todos bienvenidos a Misión Podcast. Vamos a presentarnos así rapidito. Welcome. Con nuestros nombres, nuestra comida favorita. Y ¿qué testimonio rápido podemos contar? No, mentira. Solo nuestros nombres y nuestra comida favorita. Vamos a ver, iniciamos con las mujeres primero. Bueno, porque soy la única. Me llamo Emily. Tengo 20. No. Tengo 20. No, mentira. Mi No. comida favorita son las quesadillas o el chaumín de panda. Es muy rico. ¿Algún dato curioso que quieres darle al público? Un dato curioso, soy vegetariana. Tenemos una gran lucha. No tenemos que entrar por ahí, por favor. Tenemos una gran lucha con ella. Empezar a debatir ya. Tú presentate, ya iba a decir su nombre, mira. Pues. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Hernández. Es un placer estar aquí, poder estar en esta nueva etapa con los jóvenes de Misión Podcast. Y pues bueno, mi comida favorita, la verdad es que es complicado, pero yo diría que las hamburguesas y definitivamente la carne, ¿verdad? Sí les sabe. Todo lo contrario a los vegetarianos, pero Todo lo no contrario tenemos a mí. nada en contra. Aquí estamos disfrutando, la verdad. Excelente. Aquí vamos a estar compartiendo en este primer episodio con Carlitos y con la Emi. Estamos contentísimos. Como ya saben, estamos para servirles. Y el día de hoy, pues, teníamos un tema muy importante que queremos compartir con todos ustedes. Muy esencial para nosotros desde el punto de vista cristiano, pero queremos, antes de iniciar este podcast, que entiendan todos los que están detrás de esta grabación, que nuestra única intención, más que no solo dar la palabra de Dios es nuestra intención, sino que también tú puedas disfrutártelo, que no solo queremos que este podcast sea para gente cristiana como tal, sino que sea podcast para cualquier tipo de gente. Bueno, yo creo que Que se la puedan gozar. sí, yo creo que todo podcast quiere eso, ¿verdad? Que pueda entrar a cualquier tipo de audiencia. Y pues aquí con los chicos vamos a estar platicando un poquito y compartiendo un poco de bechis. Así que, bueno, pues mucha. El tema de hoy es un tema muy interesante de hablar, de tocar, creo que es esencial en cierto punto. Pero yo no sé cuántas veces les ha tocado de repente a ustedes luchar con este tema tan importante para la vida de un joven. Y hoy vamos a hablar sobre el miedo, ¿sí? El miedo. Y voy a ir rapidito. El miedo, por definición, si se puede decir así, es una emoción universal. O sea, todos la hemos sentido, o todos la vamos a sentir. Incluso hay seres que la sienten. Entonces, hoy es importante que nosotros toquemos cómo el miedo puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Y hay muchos tipos de miedo, hay muchos tipos de miedo. O sea, hay, por ejemplo, miedo tangible, miedo intangible. Los miedos tangibles son como a cosas reales, si lo quieres ver así, son como los accidentes, las enfermedades, etc. Y los intangibles son como el miedo al fracaso, al rechazo y esas cosas. Entonces, yo quiero hacerles una pregunta hoy. ¿Cuál era su miedo más grande de pequeños? ¿De pequeños? De pequeños. Uy, yo creo que, a ver, y esto es algo que honestamente para mí significa mucho, porque yo de chiquita tenía un miedo, pero así un pánico a hablar en público. Y aquí me tienen. No, hablar en público. Yo tenía pánico escénico, verdaderamente. O no sé si en mi cabeza como que pensé yo que tenía pánico escénico o de verdad tenía pánico escénico, pero al punto es de que a mí me costaba demasiado hablar en público, mucho, y yo de verdad sentía como cuando pánico. Le da a uno taquicardia, yo sentía pánico, y poco a poco yo creo que eso es algo que yo sé que es un miedo de chiquita, pero que también en algún punto me llegó a afectar en la juventud, porque a mí me costaba mucho hablar en público. Ya luego siento que cuando entré a la iglesia, y obviamente, chicos, parte de evangelizar a la gente es hablar en público, mucho, y tratar de ser sociable. Yo me consideraba la persona menos sociable del mundo, y creo que Dios trabajó bastante en esa área, porque sí, ahora no me cuesta hablar en público, ya no me da pena, ¿verdad? Ahora aquí ya me no la tienen. pagamos. Ahora no se Aquí me cae. tienen. No, pero o sea, eso es bueno en cierto punto, porque primero también cuando uno nace de nuevo, siento yo, no sé qué piensan ustedes, cuando uno nace de nuevo pierde muchas cosas, en el sentido de que, o sea, en teoría si tú naces de nuevo, ya no tenés miedo a predicar de Jesús, no tenés miedo a predicar de Dios, y esas son cosas que un verdadero creyente o un verdadero nacido de nuevo trabaja. A ver, Carliños.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Considero yo que cuando empezamos una nueva etapa o empezamos a comprender que ese miedo solo nos está frenando a algo más grande, ¿verdad? Y como dice Emi, el miedo a hablar en público, creo que hasta cierto punto todos los tenemos. Sin embargo, yo un miedo que tuve desde pequeño, considero yo, era perderme, ¿saben? Que ir a algún lugar con mis papás Sí. y que de repente ya no los viera. Y definitivamente me pasó una que otra vez y eso solo me hizo aprender o perderle el miedo a eso que en algún momento siempre alguien me iba a encontrar. Ujú. Incluso como dice Emi, en la juventud igual me afectaba el hecho de que yo sentía que me iba a perder en algún lado que no conocía, pero eso solo me hizo ayudar a querer conocer más lugares, a poder saber cómo llegar a mi casa, la dirección de mi casa. Perderse en Y- el Walmart, decís. Sí, literalmente perderse me quitó el miedo a perderme. O sea, es irónico, pero como Sí. dice Emi, hablar en público, lo único que te va a quitar ese miedo es hablar en público. Totalmente. Definitivamente. Totalmente. Sí, ahí tocas un tema sensible para mí porque yo me perdí en el Walmart muchas veces. Pero en un Walmart grande, va, mucha. No estamos hablando de un país o una torre. La O torre sea, es estamos muy- hablando de un Walmart. Ustedes saben, o sea, la gente que no está viendo sabe que hay supermercados que son demasiado grandes. Definitivamente. Hay lugares demasiado grandes para un niño, mucha. No, y, Y más que el hay Walmart es demasiado súper gente. grande. Y el Simán, ¿nunca han ido a un Simán? Sí, O el a Simán, un- o a 2 un- niveles, Hasta es enorme. niveles hay, ajá. O los a centros la comerciales madre. son grandísimos. Yo creo que ha sido una de las peores experiencias que he tenido en mi vida perderme. Ahora se imaginan perderse en un aeropuerto. Yo tengo miedo a perderme en todos lados, literalmente. Perderme en Desde la el iglesia. tráfico, en el aeropuerto, donde sea. Tengo miedo que me dejen en la iglesia. Más en un lugar que no conoces, siento que ese es el miedo. O sea, no conocer algo te da miedo a qué vas a hacer o cómo reaccionar. Yo siempre me ponía a imaginar escenarios que yo decía, ¿y qué hago? ¿A quién le hablo? quién ¿Cómo? le A sobrepensar. Sí, exacto. Una noche y- pensando, ¿qué hago si me pierdo en el aeropuerto? No, y teniendo pesadillas, creo yo, definitivamente, Sí, pero sí. eso te Sí. ayuda a pues perderle el miedo a perderte. Y ahora si me pierdo ya sé cómo llegar, vaya. Eso es lo bueno. Eso espero, eso espero. Eso, o sea, esa es la siguiente pregunta. O sea, ¿cómo han superado ese miedo? Esos miedos que ustedes han atravesado. Porque una cosa del miedo, muy importante, es no solo pasarlo, sino es superarlo. Siento que es superarlo también. Entonces, no sé, ¿cómo Sí. han superado esos miedos? Yo creo que totalmente, porque cuando uno, póngale, usando mi ejemplo, cuando yo tenía pánico escénico, verdaderamente nunca intenté, o sea, hablar en público como para que se me quitara ese miedo, sino que yo tenía ese miedo e incluso en mi cabeza se creó, por eso les digo que no sé si estaba en mi cabeza o verdaderamente lo tenía, porque sentía yo que si lo hacía yo me iba a desmayar. Ajá. ¿Me entienden? Hasta que hablé en público. Entonces yo creo que uno de los secretos de sobrepasar el miedo a... No estoy hablando de las cucarachas, muchas, estas son fobias. Sí. Sí, pero Porque igual Ahí eso ya te sí. estás desviando, Vamos a sí. hablar de fobias. ya, ahí te estás- Porque eso sí, yo por otro traumada lado. no quiero ni siquiera intentar matar a una. ¿Tienes alguna fobia? El miedo a las cucarachas. Yo así me paniqueo, pero lloro como que si me hubieran pegado. ¿Es en serio? Y son tan inofensivas, Se los- literal, no hacen nada. Yo sé, saben que las cucarachas nos tienen miedo a nosotros, pero es que yo de verdad no puedo, no Qué puedo. irónico que ellas nos tengan miedo y Pero no Emi es la que puedo, corre. no puedo. Yo prefiero agarrar un ¿Vos ratón. tenés alguna fobia? Sí, a las alturas. ¿En serio? Yo tengo sea, vos no te puedes pavor subir a las un avión. alturas. No. ¿Cómo te fue? Avión fue una experiencia que me dio miedo, de hecho, y Tienes cómo que lo contar superé eso. subiéndome. O sea, Sí. literalmente. Igual que la Emi hablando. Sí, literalmente. Subiéndome en el avión iba, que fueron 2 horas más o menos el viaje y sí fue como, Es que es en algún terrible la momento ya no voy a primera llegar. vez. Uf, la Sí. primera vez es terrible. Entonces creo que y ahora ya no tengo miedo, pero porque viví esa experiencia. Claro, Entonces, la superaste, La clave o sea, de superar el miedo o Sí. un miedo tangible, como dice Jairo, creo que es ese, enfrentándolo, ¿verdad? Al final lo peor que Hacerlo. puede pasar es que te golpee, pero de ahí no puede pasar. Cucaracha. ¿verdad? Lo peor que te huele puede una pasar es cucaracha. caerte, pero... Lo peor que Sí. te puede pasar, aunque el avión es el transporte más seguro. O sea, ahorita estamos abajo de uno. Te puedo decir que han pasado tantos Muchos que yo digo, accidentes no este sé cómo año. no nos ha caído uno. No, y créeme que ese era mi miedo. Yo en algún momento experimenté la turbulencia Sí. y yo sentía que literal Terrible. el avión se caía mucha. Yo dije, yo ¿Cuántas aquí veces me has subido en un quedo. avión? Ya te has subido bastante, ¿no? Fueron 4 veces 4 porque veces, ¿va? transbordamos. Ida y vuelta, ida y vuelta. Ajá, ida y vuelta. Ujú. Y literalmente fue de que yo dije, vamos a aterrizar, voy a descansar, voy a analizar lo Ajá. que pasó. Y ya cuando sentía estaba montado en el otro avión y ya iba despegando otra vez. O sea, fue un miedo. Otra que se uno dice, me enfrentó- voy a dormir ya. y no voy a sentir nada. Y Literalmente, qué no horrible es puedes dormir dormirse. nada. Yo, No, yo terrible. sentí que dormí, sin embargo, mi mente seguía maquinando eso. Yo de repente me levantaba y decía yo, todavía sigo aquí, no puede ser. Pero es que eso me hace, hizo hace el enfrentar miedo. Y te apuesto que estabas pensando en qué tal si se cae. O sea, Sí, no, y es terrible porque y literal no me podía asomar a la ventana por la misma fobia a las alturas. Entonces es como, Exacto, sí. el miedo a veces te paraliza, pero creo que la solución para enfrentarlo es hacer las cosas que te dan miedo.
Siempre y Exacto. cuando lo hagas con seguridad y en este caso, como bien nosotros lo decíamos, con Jesús. O sea, creo Sí. que esa es la mejor forma de enfrentar muchas veces los problemas que nos dan miedo, ¿verdad? Dar Exacto. ese paso que sabemos que no va a pasar algo malo, ¿verdad? Y si Sí. pasa, entonces no lo hagan, ¿va? Sí, Eso es exacto. también. Sí, también está la prudencia, ¿verdad? Sí, totalmente la Hay prudencia. momentos, por ejemplo, estábamos hablando de las fobias, porque a veces hay gente que con las fobias, por ejemplo, llega de repente, no sé, se desmaya o algo así. O sea, llegan al límite de las fobias, si lo quieres ver así. Y al menos hay gente que, por ejemplo, Pero es que yo siento que las fobias son diferentes al miedo. bueno, es que tiene que ver. Depende. Tiene Sí, que ver. depende, Por ejemplo, porque tus según fobias la es el miedo. ciencia, o sea, según la ciencia, aquí investigamos un poco mucha para que no digan que no estamos preparados. Pero según la ciencia, supuestamente hay que entender que desde la perspectiva científica, todo lo que es, por ejemplo, la sensación del cuerpo, la sensación del cerebro, se enlaza al miedo que una persona puede tener. Las fobias llegan por un primer miedo. O sea, la fobia no llega solo así de que ya Ah. soy, ya Ya le tengo fobia a ya algo. tengo esta fobia a las arañas. Primero te dio miedo ver una araña. Sí, o sea, no te da fobia y primero está la idea, el pensamiento que llega a tu mente. Entonces todo tiene que ver. El miedo entra, o sea, siento que la fobia tiene una causa llamada miedo. Entonces, por ejemplo, Carlitos, digamos, decía, yo tengo miedo a subirme a un avión. Pero ¿qué pasó? Hubo un primer pensamiento. Me voy a morir en un ¿Qué avión. tal si O me se va Claro, a caigo? caer hubo el- algo detrás de ese Exacto. miedo Sí, mucho sí. antes de Un experimentarlo, porque pensamiento. Entonces, mucha gente me ajá. decía, no da miedo, mira cuántas Exacto. personas van, literalmente van, vienen a aviones, como decía Jairo, es el lugar donde menos accidentes hay, pero Exacto. sin embargo esos pensamientos atrás Exacto. ya venían generando eso, más la fobia a las alturas, Exacto. que iba definitivamente Justo, a agarrar de sí. la mano y genera ese miedo, definitivamente Exacto. todo Convencen. tiene Ese ese primer desenlace. pensamiento. Y es increíble cómo tu cuerpo reacciona, Ajá. porque yo iba sudando, temblando, Es que la adrenalina. la adrenalina literalmente Uf. se activa Todo tiene en que ver, un todo par de tiene que ver. segundos ya Sí, porque está el la miedo también te adrenalina afecta máximo. físicamente. Claro, tu Exacto. cuerpo reacciona y muchos reaccionan de diferente manera. Imagínate desmayarte o entrar en pánico. Mucha gente le da Sí. ansiedad. O sea, Yo me pongo tu a llorar. cuerpo reacciona O sea, de tantas formas. a eso quiero llegar, lo que dice Carlos. Son dos tipos de efectos los que da el miedo. A veces es un efecto muy negativo para la vida de la gente. O sea, alguien como el problema que tenía Emily de problema para hablar en público, fácil se desmaya y se queda en el piso tirado, yo qué sé. Claro, o de repente se queda en blanco. O Ese exacto, era mi entra un miedo, shock. cómo ese era mi reaccionar. miedo. Pero hay gente que el miedo lo tiene positivo. Por ejemplo, yo no sé si han visto a la gente que le gusta ver películas de terror. No, yo no sé cómo le hacen. Yo soy O sea- miedoso con las películas de terror a nivel Hay máximo, de gente verdad. que le gusta ver películas de terror. O sea, se disfruta el miedo. Yo Sí, me hay gente crié que viendo lo- películas que de lo terror disfruta y mucho. te voy a decir que las disfrutaba. ¿Cómo? Cuando era Pero- chiquita. ¿Qué mirabas? Pero qué sensación te da disfrutar No, el miedo, así, o sea, ¿saben? No sé si ustedes ven Doctops, pero ahí pasan muchos ¿Cuál? videos como Doctops. Bienvenido a Doctops. ¡Ah! ¡Sí! Bueno, ahí pasan muchos No. videos así como reales, ¿va? Reales unos no tanto, ¿va? Exacto, sí. Pero yo sí disfrutaba ver películas, videos de miedo. A mí sí me gustaba antes. Debo decir que ahorita ya Sí. me da miedo. Sí. Ya me da miedo. pero ¿qué cambió? ¿Por qué te da miedo ahora y que antes no? Fíjate que- ¿Por qué te disfrutas ver películas de terror? Yo no sé por qué me disfruto. Porque era algo común en mi familia. A mi mamá Ok. le encantaban las películas de miedo y era como yo de chiquita las miraba, siento que como que no me agarraba miedo. Y yo podía ver lo que sea que no me daba miedo. Claro, jamás te inculcaron eso de que te va a dar Exacto. miedo, te va a pasar nunca algo. entró ese pensamiento que viene detrás del miedo. Ese terrible Ajá. que no lo mires porque, o sea, te Exacto. gozabas. Y creo Yo- que sí. creo que a veces también nuestros papás o la gente que nos cuida muchas veces nos mete miedo a ciertas cosas, Sí. pero como decía Jairo, muy interesante que hay dos tipos de miedo, ¿verdad? Uno que te ayuda a protegerte de una circunstancia mala y otro que solamente te opaca, como por ejemplo lo podemos hablar aquí, ¿verdad? A veces nos meten miedo a ver cosas de terror porque dicen, te va a pasar algo. Sí, sí. O miedo a hablar en público, o sea, ese es un miedo que te frenaba a algo más grande. Sin Exacto. embargo, el miedo a ver películas de terror era para que no te asustes, después no puedes dormir. O sea, hasta ellos incluso nos Sí, inculcan justo. qué miedo es mejor para nosotros. Sí. Y luego nosotros empezamos a distinguir eso también. Hay otra. No solo están las películas de terror, están los deportes. Hay gente que le gustan los juegos o los deportes muy extremos.
O sea, Sí, por ejemplo, juegos extremos. No soy. está eso de que se vienen tirando desde no sé dónde. De paracaídas, De o sea, el paracaídas. paracaidismo, el bungee. O yo no sé si alguna vez se han subido a esa onda que los agarran a ustedes, los tienen agarrados de 2 cuerdas, los agarran a ustedes ay, ¿cómo se llama Como eso? tirolesa. Ah, ya y te sé, ya jalan y sé. ¡pum! Salís volado. No me gusta, no me gusta. No, definitivamente yo sí, Esa cero. onda, mis respetos a quien le gusta esa onda. Yo no puedo Sí, subirme yo a- creo que esa es gente que le gusta vivir más allá del miedo, la adrenalina, La adrenalina. considero yo, Les gusta. como los juegos No sé extremos. cómo les gusta ese La sentimiento. adrenalina, Les esa gusta. sensación de tu cuerpo, literalmente, que Se gozan, sentís un subidón. Que te vas a en morir, segundos. pero no te vas a morir. No, es horrible eso, yo la verdad es que Entonces, cero. hay de todo. O sea, hay de todo. O sea, en cuestión al miedo, siento que hay tanto positivo como negativo. O sea, uno puede sentir mucho miedo y uno puede uno puede gozarse el miedo. O sea, o superarlo, porque siento que al final del día las personas que tanto ven películas como las que practican esos tipos de deportes dicen, o sea, voy a pasar por eso y no Claro, no, sabe que tarde no o temprano lo va a afrontar. van a afrontar ese tema. Entonces, hay un punto importante en todo esto y es el punto, si se puede decir así, desde la perspectiva espiritual, si lo quieres ver así. Dice 2 Timoteo 1:17, Dios no nos ha dado un espíritu Dios nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que Dios, en su infinita misericordia, no solo nos ha dado la salvación, sino que nos ha dado un espíritu que De dominio no es propio. de dominio propio, de amor, y dice aquí de poder. O sea, el de temor no es una elección para nosotros. Simplemente dice que no es el de temor, sino que es el de poder, el de amor y el dominio propio. O sea, cuando tú sientas miedo en algún momento, hay que recordar este versículo. Sí, y que empiece a actuar el dominio propio. Creo Exacto. que muchas veces no comprendemos el poder que hay tras el dominio propio, ¿verdad? De dominar tanto esas emociones, porque al final el miedo solo es esa emoción que muchas veces llega muy fuerte y Exacto. puede llegar igual de fuerte el amor o incluso el dominio propio, ¿verdad? Tenemos que aprender a sobresalir en eso y poder dominarlo guiado del Espíritu Santo, porque no Exacto. todos dominamos ese desde el principio. Exacto. Y nos da Exacto. miedo a todo lo que pueda pasar o venir en nuestras vidas, ¿verdad? Y yo creo que la clave en esto está en dejar de intentarlo, dejar de Ajá. intentar no tener miedo por tu propia cuenta. Porque yo les digo, o sea, yo trataba de no tener este pánico escénico por mi propia cuenta y la verdad es que no lo lograba. Me sentía así nerviosa, pero cuando comencé a predicarle a la gente, eso vino solo estando de la mano de Dios y yo creo que eso, cuando estás tú cerca de Dios, Dios lo hace en ti y ni siquiera tenés que intentarlo. Entonces, yo creo que lo importante en este versículo que mencionó Jairito es de que cuando estás tú cerca de Dios, Dios te da el dominio propio, Dios te da el amor, Dios te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que vas a lograr superar ese miedo y que no es imposible, ¿me voy a entender? Sí. No, y también considero que el hecho de superar ese miedo también va de la mano del propósito de Dios, porque como bien lo decías tú, vas de la mano de Dios, pero a veces tal vez ese miedo te está frenando a algo más, te está frenando a algo más grande, el miedo al hablar en público, definitivamente como tú decías, ahora ya predicas, ya hablas, estás aquí con nosotros en el podcast. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si nunca hubieras superado ese miedo o si No nunca hubieras estaría aquí dado con ese paso? nosotros. No estarías aquí con nosotros. Entonces, Exacto. siento que a veces ese miedo nos frena a un propósito más grande de lo que muchas veces podemos comprender o vivir, ¿verdad? ¿Y tú Sí. qué le dirías a alguien que dice, bueno, atravieso por el miedo, pero, o sea, ya quiero superarlo definitivamente? ¿Cuáles serían consejos prácticos que tú le dirías? Porque estamos hablando de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Pero ¿cuál sería ese consejo? Un consejo práctico para que esa persona pudiera decir, quiero superar este miedo, ¿verdad? No sé qué Yo piensas. creo que entregárselo a Dios. Entregárselo a Dios definitivamente porque por nuestra propia cuenta no podemos, va muchis. Como les mencioné, solitos no vamos a poder, entregárselo a Dios es lo más importante que tú puedes hacer. Y no sobrepenses tanto, porque uno se imagina 1000 escenarios. Sí. Hay cosas que ni siquiera te van a pasar, ¿me entendés? Ajá. Entonces, eso. Sí, te haces una tormenta en un vaso de agua. Y yo tal vez les diría, amarrado de lo que dice Emi, de ponerlo en manos de Dios, atrévete, ¿verdad? Como yo te decía, También. muchas veces no nos atrevemos a hacer algo porque el miedo la nos pensás frena. tanto, ¿va? Pero ese miedo, ¿a qué te está frenando? O sea, como te decía, si es algo que no pone en riesgo tu vida, tu salud, tu integridad como persona, hacelo. O sea, literalmente te da miedo hablar, anda a hablar. Empezá con una persona, o sea, da pasos pequeños. Yo creo que ese sería mi consejo.
para perder el miedo da Sí, pasos de pasos pequeños. pequeños. Muchas veces como humanos nos aceleramos, queremos todo rápido. Sin embargo, la clave para poder salir de esos miedos es dar pasos pequeños. Si le tenés miedo a algo, empezá a afrontarlo dando pasos pequeños y de la mano de alguien. O sea, literalmente no pensés que sos el único que le tiene miedo a eso. Conozcamos a muchas personas que tienen el mismo miedo o tal vez ni las conocemos y están enfrentando el mismo miedo. Entonces créeme que no estás solo, vas de la mano de Dios y de muchas personas que atraviesan lo mismo. Entonces da pasos pequeños para poder vencer ese miedo y vas a ver que cuando lo venzás vas a sentir esa satisfacción Sí. de poder decir lo logré, y ese miedo va a quedar como un testimonio de que sí se puede y vas a ayudar a muchas más personas que literalmente como tú en algún momento le tuvieron miedo a eso. Sí, Definitivamente. Buenos consejos, excelentes. Yo creería que si puedo agregar algo a eso, lo que dijeron los chicos es que el miedo, por ejemplo, tengo una frase, el miedo limita, pero la fe te ilimita. Entonces es algo muy importante entender, que por ejemplo, cuando enfrentas el miedo, es cuando realmente se va. No sé ustedes, pero yo creo que es cuando tú enfrentas el miedo, se va. O sea, tenés que enfrentar lo que tenés para que se vaya. Porque si no, no hay manera que vaya a superarlo. Y quiero cerrar con esta historia. Yo no sé si algunas vieron esa película de esa chava que le gustaba el surf. Y a esa chava que le gustaba el surf, prácticamente ella una vez entró en la playa, si se puede decir, entró en el océano. Y no sé si ustedes vieron esa historia que el tiburón le mordió. Sí, le quitó el brazo, le sí, quitó es el cierto. brazo. Entonces es una historia muy fuerte, muchachos. No vamos a hablar de eso ahorita, ¿va? Pero voy a que ella pasó meses, o mejor dicho, años en eso, en el surf. Y cuando le quitaron su bracito, ella dijo, ya no. O sea, ella dijo, ya no voy a seguir surfeando, ya no voy a volver a intentarlo. Pero esa tipa se superó a sí misma, lo volvió a hacer. Venció el miedo. Y sin un brazo, volvió a surfear. Entonces, es una historia muy larga, la verdad no puedo darle a detalle, pero el día de hoy, si hay algo que les puedo decir ya resumido sobre ella, es que ahorita, hasta el día de hoy, se llama Bethany Hamilton. Ahora mismo está casada, O sea, está casada y tiene, si mal no estoy, aquí estaba la información, está casada en este momento con 4 hijos. Y su 4º hijo nació el mes pasado. O sea, imagínate eso. Entonces, Wow. es increíble, es una noticia es una historia muy cautivadora, si se puede decir así. Sí, motiva que el literalmente. miedo, o sea, Ajá, motivadora. No importa qué te haya pasado, pues. Porque a ella No, le pasó imagínate su un miedo. tiburón, o sea, estamos hablando de que en el mar, ¿cuál era la posibilidad de que a ella la atacara un No, tiburón? terrible, Literalmente terrible. es tremendo Es eso. Yo hubiera tremendo, quedado traumada. es una historia muy fuerte, pero queremos dejarlos con esto en este podcast el día de hoy. Esperamos que hayan aprendido un poco más. ¿Y qué te parece si oramos, digo yo, ¿verdad? Claro, Para sí. cerrar Ok. este podcast. Y yo quisiera que hoy orara Emi para cerrar este primer podcast Bueno. y que podamos disfrutar. Así que tú donde estás viéndonos ahí detrás, te pedimos que nos acompañes, que cerres tus ojos y puedas orar con nosotros. Amén. Señor Jesús, Padre, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por cada persona que está atrás de esa cámara, Señor, que está viéndonos, Padre, a través de sus pantallas. Te pido que la bendigas, te pido que la cuides y sobre todo, Padre, yo te pido que inundes de tu paz que sobrepasa todo entendimiento en ese corazón, que si tiene algún miedo, Padre, tú puedas protegerlo, tú puedas protegerla y que tú puedas, Señor, cargar con todos esos afanes o pensamientos que no lo dejan o no la dejan llevar a un siguiente nivel, Señor. Te damos gracias por tu amor, Padre. Amén y amén. 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 Buenísimo. Los esperamos en el próximo episodio. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos en Misión Podcast, episodio 2. Adiós. Nos vemos. ¡Calidad! Yo les dije que eso iba a ser rapidísimo.